nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos en tu nombre y para la gloria y honra tuya, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda ser luz y lumbrera a nuestro camino, Señor. Que podamos entenderla y que podamos atesorarla en el corazón, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí hoy podamos ser edificados con tu palabra, Señor. Te pido seas tú quien nos ministre, que te pido que seas tú quien hable, que me uses, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El tema de hoy es fruto al final del camino. Vamos a ver la imagen, y quise presentar esa imagen para que se nos haga fácil comprender el porqué del tema, fruto al final del camino. O sea, pero lo que vamos a remarcar hoy es la importancia de tener esos frutos al final, o sea, allá al final. En el caso de esta imagen, aquellos que te están graduando pasaron por un camino largo, un camino difícil, y hay algunos maestros que cuando van al primer día de clases, quisiera que pongan la siguiente imagen. Aquellos que se terminan graduando, aquellos que tienen ese fruto al final de su camino, pues recorrieron un camino largo que inició allí, en el primer día de la escuela, el primer día de clases. Y en el transcurso de los años de estudio, algunos maestros se encargan de, al principio del año, explicarles a los alumnos qué tan difícil o fácil puede ser su materia. Y hay algunos maestros que intimidan al primer día cuando uno llega y se paran y dicen: si ustedes no se preparan durante el año, van a terminar reprobando mi materia. Y uno se queda así como asustado, pero le están ayudando a que se prepare desde el principio. O sea que para llegar a tener ese fruto al final del camino, esa graduación allá, necesitan desde el principio, desde el primer día, empezar a trabajar para ello. Entonces, nosotros cuando miramos estos niños al primer día de clases, vemos muchos niños, pero allá al final no todos se gradúan, no todos reciben ese galardón, ese premio, fruto de su esfuerzo, no todos lo hacen. Hay algunos que en el camino, durante el camino, deciden retirarse. Hay otros que no les da, decía mi abuelita, no sabe la O ni por redonda, decía. O sea, hay unos que les cuesta más que a otros, pero al final, lo que quiero remarcar es que al final de ese camino difícil, largo, no todos llegan a ese lugar, no todos. Y en el Señor pasa algo parecido. Cuando alguien viene y decide entregar su vida al Señor, nosotros estamos felices por él y hacemos fiesta, pero hay algunos que inician ese camino que es difícil, pero no todos han de llegar hasta el final, no todos han de recibir ese premio al final de su vida. En otras palabras, no todos han de ser salvos, y por eso la importancia de esta palabra. O sea que nosotros debemos entender que el inicio de la carrera del cristiano no es el momento de recibir el galardón. O sea, yo escuché algunas veces, entiendo erróneamente, que cuando alguien decidía entregar su vida al Señor, le hacían fiesta y bienvenido, ya eres un hijo de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero en el camino vemos a muchos de ellos que hicieron eso, que se retiraron, que murieron alejados del Señor. O sea, ¿qué pasó con ellos?
O sea, realmente nosotros como humanos no tenemos la potestad de saber quién realmente lo hizo de corazón, quién realmente es un hijo de Dios al principio del camino, como esos niños. Si alguien viniera del futuro, allá donde se están graduando, y ve a ese montón de niños iniciando sus clases, él podría decir, sí, tú vas a graduarte, tú vas a salir a medio camino, tú no vas a lograrlo, tú sí, tú sí. O sea, alguien que venga del futuro sí puede hacerlo. Dios conoce el futuro, Él sí lo sabe y nos lo enseña, o sea, nos da algunas pistas a nosotros para que podamos estar seguros si vamos en el camino correcto, si allá al final nos van a dar esos galardones, si vamos a tener el fruto al final de nuestra vida. Entonces, es necesario que nosotros no tengamos dudas y que pensemos en ese galardón que un día hemos de recibir. Ahora, graduarse es la meta para los que inician el estudio. Esa es la meta. Para nosotros, el Señor nos da ciertas pistas, les decía, y lo menciona a través de los frutos. O sea, Él dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahí hay ciertas pistas de saber si nosotros vamos o no en el camino correcto. Si vamos a llegar allá al final y nos van a dar ese galardón. Y cuando hablamos de frutos, cuando nosotros iniciamos la carrera en el Señor, ese es el inicio de un camino largo y difícil. Pero lo vamos a ver a través de la parábola del sembrador, una parábola sencilla. Creo que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento la hemos escuchado. ¿Hay alguien que no ha escuchado la parábola del sembrador? Ok, la parábola del sembrador la vamos a leer, está en Mateo 13:3. Es bien sencilla. Dice Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Esta parábola se las está diciendo el Señor a multitudes, o sea, muchos que llegaban al Señor a escucharle, Él se las está diciendo, pero después a sus más cercanos, a sus discípulos, se las explicó porque aún a ellos les hacía difícil entenderla y el Señor Jesucristo les decía, es que a ellos les es dado para que le hable en parábolas, para que no entiendan, decía Él, pero a vosotros a ellos, a sus discípulos, Él se encargó de explicárselas. Y por eso esta parábola es difícil que yo me equivoque en la interpretación, porque la interpretación, nuestro Señor Jesucristo se encargó de dejarla escrita para nosotros. O sea que es difícil que alguien que predique acerca de esta parábola se equivoque en su interpretación. Por eso yo me siento bien confiado hoy de la interpretación que le voy a dar, porque es la interpretación que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de ella. Y Mateo 13:18, Él se encarga de explicarla y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esto ya es para nosotros, para sus hijos, aquellos que entendemos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea que no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la respuesta, la interpretación a la parábola que el Señor Jesucristo le dio a toda la multitud. Ok. Todos los versículos que nos lleven a esta interpretación deberían ser correctos entonces, porque esto es como la página que está al final de los libros de matemática,
que están los ejercicios allí, pero la respuesta está al final, y si nosotros lo logramos hacer y llegar a esa respuesta que está al final, entonces podemos decir, lo hice bien, porque la respuesta está allí, y esta es la respuesta. Ahora, esta parábola, la que hemos leído está en Mateo, pero nos la describe tanto Mateo, Marcos y Lucas. Se le llama a estos libros sinópticos. ¿Está bien, pastor? Sinóptico viene de la raíz sin, S-I-N, pero no I de puntito, sino la Y, la I griega. Sin, óptico, que significa vista, o sea que se debe mirar, se debe ver juntos. Sin es juntos, como sincronía, o sea, todos en lo mismo. Entonces, definitivamente la forma correcta o donde le podemos sacar el mayor provecho a estas parábolas es si miramos juntos la forma en que los tres, Mateo, Marcos y Lucas, nos explican esta parábola, nos narran este evento. Entonces, vamos a ver ciertos detallitos de cada uno de los tres que nos lo explican para poderle sacar un mayor provecho a la parábola. Entonces vamos a mirar la semilla que cayó junto al camino. Vamos a empezar con ella. En Mateo 13:4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y la interpretación que el mismo Mateo nos le explica, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo, Marcos nos dice que enseguida viene Satanás. O sea, definitivamente nos dejan claro que el enemigo que quiere robarte la semilla que fue sembrada es Satanás. Y menciona también, en este caso, Mateo, que fueron las aves, o sea, son entes del mal, demonios, que vienen y quieren quitarte la semilla que fue sembrada. Definitivamente, aquella palabra que fue sembrada en el corazón de alguien que no entendió es el que tiene un corazón duro, pero no la entiende. En la palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. O sea que para aquellos que no entienden, dice que es locura el mensaje de la predicación, porque Dios dice que nos va a salvar por la locura de la predicación, dice, locura ciertamente para aquellos que no entienden, que no creen, pero para nosotros que creemos es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice. O sea que el que no entiende definitivamente tiene un corazón duro. Ahora, Lucas nos da otro detallito de esta interpretación, Lucas 8:12, dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que definitivamente aquí se habla de salvación o de condenación. O sea, el que no cree y no recibe esa semilla y no la lleva hasta el final para dar fruto, definitivamente está hablando el Señor y nos lo cuenta Lucas, que no van a creer y por hecho no van a ser salvos. O sea, aquí se trata de salvación. Los demonios han de venir, van a querer quitarte esa semilla que fue sembrada con el propósito de que no te salves, que no haya salvación en ti. Y esto el diablo lo hace desde hace mucho tiempo. Cuando empezó a hacerse allá un pacto entre Abraham y Dios, cuando Dios le dijo que iba a ser padre de muchas naciones, le dice, pues ¿cómo yo voy a ser padre de muchas naciones? Le dice Abraham a Dios, si no tengo un hijo que sea mío. O sea, el hijo de uno de mis sirvientes ha de ser mi heredero. No, le dice Dios, un heredero tuyo va a ser un hijo que salga de ti. Sal, le dijo, y mira las estrellas del cielo si las puedes contar. Así, le dijo, va a ser tu descendencia. ¿Y cómo? Le pregunta Abraham. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a estar bien seguro de que yo he de recibir eso? Y viene Dios y le dice, firmemos un pacto.
pacto, hagamos algo, tráeme estos animalitos, le dice, córtalos por la mitad y yo voy a venir y voy a recibir ese sacrificio. Y viene Abraham, corta esos animales que le pidió, era un pacto de sangre. Allí se estaba fraguando el pacto donde tú y yo estábamos involucrados, porque dice que por la fe nosotros también somos hijos de Abraham. Entonces dice que cuando estaban esos animales allí, venían las aves de rapiña y se los querían comer. O sea, las aves son las que representan al enemigo, demonios, a Satanás, y querían comerse eso, o sea, la parte que le tocaba a Abraham. Lo que está haciendo aquí en la parábola con nosotros. O sea, la salvación de nosotros Él la quiere robar. Y la va a quitar quitándote la semilla que Dios te envía, que es su palabra. ¿Cuál es el problema entonces de esta tierra? Mira, siempre Lucas, cuando nos narra la parábola en Lucas 8:5, nos dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. O sea, un camino, algunas veces lo hemos escuchado ya, es donde las personas han pasado por allí durante mucho tiempo y han pasado tantas veces por allí que esa parte de la tierra se ha endurecido. Entonces, el problema es que estas personas pasan por allí y también pisan la palabra. O sea, la semilla es la palabra de Dios y dice allí Lucas que las personas que pasaban por allí también pisaban la palabra. Ahora, esto de endurecer el corazón, definitivamente las personas lo hacen o lo hacemos cuando alguien pasa por allí y nos lastima. O sea, es casi como una protección nuestra. Cuando alguien, por ejemplo, una persona le fue infiel a su pareja, o sea, endurece su corazón y ya no confía más en otra persona, dice. Y el problema es que generalizamos. No, es que todos los hombres son iguales, dice esa mujer, que la persona le fue infiel. Entonces endurece su corazón y ya no lo abre para nadie más. O sea, su corazón está endurecido. ¿Por qué? Por lo que le hicieron, por lo que pasó, por lo que vivió. Lo mismo decimos de los políticos. No, es que todos son mentirosos, ¿cómo voy a confiar en ellos? Tienen su corazón cerrado. En la palabra pasa lo mismo. Había un predicador por allá y le decía a la gente, no adultere. Y se descubre que pasó varios años adulterando él con otra persona. Entonces, ¿qué dicen los hermanitos? Bueno, si él lo hizo, ya no confía más en la palabra. ¿Por qué? Porque vio a un pastor que predicaba y estaba haciendo. Por eso el Señor Jesucristo venía y les decía, hombre, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No confíes en las personas, te van a herir una y otra vez, pero no cierres tu corazón a la palabra de Dios, porque es lo que te ha de dar la salvación. No cierres tu corazón, aunque te hayan herido. Ahora, no se puede garantizar, o sea, no hay garantía de que si tú abres tu corazón de nuevo después de estar cerrado y endurecido por lo que hicieron o por lo que viste, que no te vaya a hacer lo mismo. No hay garantía, al contrario. Un corazón blando, un corazón de carne, es el que se puede herir. Ahora, el corazón duro, ese no se puede herir, pero está muerto. El corazón duro está muerto. ¿No se puede herir? Claro que no, pero está cerrado a la palabra de Dios. Necesitas confiar de nuevo, no en la persona que predica, sino en aquel que envía la palabra, en el Señor. En Él deposita tu confianza, porque las personas te van a hacer lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Pues poner la rodilla, preparar la túnica para aquel que me robó la capa, porque me lo va a hacer de nuevo. Me lo va a hacer de nuevo. O sea, garantía no hay de que que no te van a maltratar de nuevo, que no te van a hacer eso que te hicieron o eso que viste de nuevo. No la hay. Pero la garantía es que vas a tener un corazón vivo
y que la palabra de Dios va a poder entrar y va a poder llevar fruto. Necesitas que esa semilla entre en tu corazón para que pueda germinar y dar fruto. Alguien decía una vez, guarda una semilla en una cajita y regresa 10, 20 años de más tarde y seguirá siendo una semilla. Necesitas meter la semilla en tu corazón para que pueda dar fruto. Vamos a ir rapidito por el tiempo, vamos a pasar a la semilla que cae entre pedregales, entre piedras. Mateo 13:5 nos dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y la interpretación que vamos a mirar aquí es la que nos presenta Marcos. Marcos 4:16 nos dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, no es cualquier persecución, sino es la persecución por causa de la palabra. O sea, no son problemas, estos problemas no son porque te metieron a la cárcel porque descubrieron que eras ladrón. No, el Señor dice que no padezcamos como homicidas ni ladrones. O sea, que no sea por eso, que los vituperios que te hagan no sea por lo malo que hiciste, sino porque que no lo merecía. Estabas predicando la palabra de Dios y te metieron en la cárcel. Que no sea que te metan a la cárcel porque te encontraron adulterando a alguien. No, que te metan a la cárcel, si te metieron a la cárcel porque definitivamente no quisiste adulterar o no quisiste fornicar como lo hizo José allá en Egipto. O sea, eso es lo que cuenta. Así es como tienes que vivir. Ahora, esa persecución por causa de la palabra, cuando alguien no tiene raíz, dice que se apartan. O sea, se van. Alguien que ha recibido la palabra, pero cuando viene el problema, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, o sea, se van, se retiran. Y el problema es que no tienen raíz. Otro de ellos tres, Mateo, Marcos y Lucas, nos explica que no tenía suficiente humedad la tierra, que no tenía profundidad en la tierra esa raíz, pero definitivamente el problema es que no tiene raíz. El problema está representado por el sol, pero ese sol, esos problemas, le cae a los 4 tipos de semilla. O sea, el sol está allí en el campo y el problema va a llegar a todos. El problema de esta plantita es que nació, pero la raíz no tenía profundidad, no tenía raíz. Y la raíz representa, la otra vez se los comentaba, lo que está bajo del suelo, lo que no podemos ver. O sea, si recordamos un árbol, vemos la parte de arriba, lo frondoso que es, pero la parte de abajo del suelo no la podemos ver, sus raíces no las podemos ver. Aquello que hacemos y nos relacionamos con Dios en lo secreto, en lo íntimo, es lo que realmente hace ver o representa lo que está allá afuera. O sea, los frutos, lo bonito del árbol, lo frondoso que puede ser, es representación de aquello que está pasando en lo oculto, en lo secreto. Cuando el Señor nos decía que cuando oremos, cerremos la puerta y allí oremos a nuestro Dios que ve en lo secreto. Porque el que ve en lo secreto nos va a recompensar en lo público. Como el arbolito, aquello que está pasando en lo secreto, allá en su raíz, está siendo y visto recompensado en el público. O sea, lo que estamos viendo, lo que los demás han de ver en nosotros. O sea que necesitamos un tiempo de oración para no morir cuando venga el problema. Necesitamos orar. Daniel oraba 3 veces al día, dice. Y cuando vino el problema y le dijeron que lo iban a meter a un foso de leones y si seguía orando, pues él dijo que no. Y se plantó y dijo no. Y lo metieron al foso de leones. Pero él se preparó, él oró, él estaba fuerte con su relación con Dios. Él oraba y eso lo hizo mantener fuerte. Sus amigos también los metieron en un horno de fuego, pero ellos estaban allí fuertes. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué si nos ofrecen meternos a una jaula con leones?
¿Será que ahí hemos de llorar y de clamar a nuestro Dios? ¡Oh, Señor! No, tenemos que orar antes y prepararnos antes de que venga el examen, como con la imagen que empezamos a ver. Ellos que están en una escuela se están preparando para cuando venga el examen. Ellos están listos, están preparados y no les asusta el examen. Pero aquellos que no se prepararon en ese examen final están una semana de desvelos para poder lograr hacer un examen. O sea, nosotros necesitamos estar orando. Si lo hiciésemos como ejemplo a Daniel, por lo menos 3 veces al día. Porque es lo que realmente comemos en lo físico. 3 veces al día es lo que normalmente comemos. Pues en lo espiritual deberíamos comer igual. Deberíamos relacionarnos con nuestro Dios con esa misma intensidad. Ahora, esto de las piedras es una estrategia de guerra. O sea, nosotros estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es con su hermanito. Nuestra lucha es contra esos demonios, contra Satanás que nos quiere quitar esa semilla. El rey Josafat, el rey de Judá y el rey de Israel se juntaron allá y querían ir contra sus enemigos y vinieron al profeta y le pidieron, o sea, ¿qué vamos a hacer con nuestros enemigos? Y ahí viene él y le dice Eliseo, se lo voy a leer. En Segunda de Reyes 3:9 está. 3:19 dice, cuando les da las indicaciones que han de hacer contra sus enemigos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil, dice. O sea, esa era la indicación que le dio el profeta de parte de Dios que tenían que hacer contra sus enemigos. O sea, entre todo lo que le dijo estaba, destruyan toda tierra fértil con piedras. O sea, la tierra era fértil, pero vienen a ponernos piedras. O sea, vienen a decirnos que, en otras palabras, con lo que hemos estado leyendo aquí, que no oremos. O sea, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿qué es lo que hace el enemigo para quitarte esa relación con Dios? Para que no ores con el Señor. ¿Qué hace? Primero puede darte un cansancio, puedes estarte dormido y te da sueño cuando quieres orar o cuando quieres leer. Al apóstol Pedro le pasó. El apóstol Pedro y el Señor Jesucristo les dijo en el día que estaba en Getsemaní, velad y orad para que no entren en tentación. Oren conmigo. Al final lo hizo 3 veces, pero después de eso viene el apóstol Pedro y quiere seguir al Señor Jesucristo y cuando le dice, este es uno de ellos. No, yo no soy uno de ellos. Cuando vino la prueba se apartó. No, pues que él habla igual que ellos. No, y empieza a maldecir y a decir cosas que no era lo que realmente estaba hablando o la forma que hablaba con el Señor y sus compañeros. No, porque se apartó cuando venía la persecución por causa de la palabra. O sea que necesitaba orar, ¿sí? Otra cosa que el enemigo hace para que no ores, para alejarte del Señor, es que empieza a acusarte, empieza a decir lo malo que eres. No, si es que tú eres un pecador. Pasaba con los publicanos. Dice el Señor Jesucristo que antes, o sea, nos narra allí que vinieron un fariseo y un publicano a orar al templo. Y el fariseo oraba, gracias Señor, porque no soy como los demás hombres, ladrones, pecadores, adúlteros, y ni tan siquiera como este publicano. O sea, lo están señalando. O sea que en aquel tiempo habían ladrones, prostitutas y también publicanos. Estaban en ese grupo o sea, los señalaban. No los querían. Los tenían como pecadores. Pero está allí el pecador y dice que no quería ni alzar los ojos al cielo. O sea, no quería, pero estaba allí. O sea, aunque te sientas un pecador, aunque te señalen a ti, aunque te digan que eres malo, que eres perverso, que eres un mentiroso. No, pues si tú eres mentiroso, ¿qué te va a oír el Señor? Te va a oír. Dice el Señor que descendió justificado antes que el fariseo, aquel publicano, porque estaba allí. Porque quería estar con el Señor. Sé propicio a mi pecador, le decía. Y en otra parte nos cuenta de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos.
O sea, aquel que definitivamente lo consideraban no tan de buena vista. Y estaba allí el jefe de los publicanos y era pequeñito y no podía ver dónde pasaba el Señor. Pero él decidió subirse a ese sicómoro, ese árbol, y quiso ver al Señor. Aunque no lo dejaban ver porque no podía. Lo consideraba, era un pequeñito. Quizás te consideren a ti un pequeñito en la fe. Te consideran un pecador. Pero si tú quieres ver a Jesús, Él ha de voltear su mirada a ti. Porque cuando Zaqueo dice que quería ver al Señor, Jesús le vio y le dijo: baja del árbol que esta noche he de cenar en tu casa. Y al final le dice: la salvación ha venido a esta casa. Porque aquel quiso ver al Señor. No importa cómo lo trataban aquellos fariseos, aquellos religiosos, no importaba. Él quería ver al Señor. Y eso es lo que tú, o aquel que me están mirando por las redes sociales, aquellos que se sienten de esa forma, que se sienten acusados, que se sienten mal, no es que no lo sean, es que Cristo vino a salvarnos y a perdonarnos. Si es que aquellos, gloria a Dios, aquellos que no están enfermos no necesitan de médico, dijo. Aquellos que se consideran enfermos, aquellos que reconocen su situación de pecado, a esos el Señor vino a perdonar, vino a salvar. Entonces, si alguno te acusa de esa manera, si alguno pone piedras en tu corazón, quítalas. No importa, mira al Señor, Él te ha de perdonar. Esto de las piedras, o sea, queda claro que la representación es que las personas vienen, reciben la palabra, pero cuando viene el problema se apartan, cuando ven la dificultad, cuando ven lo que tienen que pagar. Un ejemplo es cuando en los mercados, hoy no creo que lo hagan, pero antes del virus nos daban una muestra de comida. Y estaban allí dentro del mercado, uno iba, algunos por tanta comida que dan, hasta iban a almorzar ahí, almorzaban de gratis, porque daban muestra por aquí, otra muestra por allá, y decían: mira este queso, y uno lo probaba, uy, qué rico, y agarraba un queso y lo ponía en su maleta, en su carreta para ir, y a la hora de pagar, o sea, él iba confiado de que tiene su queso, pero a la hora de pagar, dice: uy, ¿cuánto vale? Está muy caro, no lo voy a llevar. Eso pasa con aquellos que tienen piedras en sus corazones. Se les muestra el evangelio, lo reciben, oh, qué bueno, pero cuando ven el costo que hay que pagar, es que el camino es difícil, que es largo, que es angosto, que hay tribulación, que hay angustia, pero que allá al final hay un premio, hay un galardón. Hombre, cuando ven ese pago que hay que hacer, dicen: no lo quiero, y se van. No lo quiero comprar, es muy caro para mí. Mira lo que está adelante y no mires el problema. El galardón, ese certificado, ese diploma que le dan a los que estaban estudiando allí a la hora de graduarse, uy, qué bonito se ha de sentir recibir eso. Pero aquellos que solo ven de lejos y no terminaron esa carrera, lo han de ver muy, muy mal. Ahora, veamos la palabra que cayó entre espinos. En Marcos 4:7 él nos dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. La interpretación, siempre Marcos 14:18 nos dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, el problema aquí es los afanes de este siglo. El Señor nos dice que no nos afanemos del día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa vamos a vestir? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas han de ser añadidas, dice. Ahora, pasó un evento en el tiempo de nuestro Señor, que había una multitud grande. Estoy redundando, pero es que era una multitud.
Y el Señor Jesucristo multiplica 5 panes y 2 peces para darles de comer. Oh, y ellos felices. Y hasta recogieron 12 cestas después de darles de comer a todos. Y esa gente explica que esa gente miraban los milagros que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo con los enfermos. O sea, esas eran 2 cosas características de ese grupo de personas. Miraron los milagros que estaban haciendo y también se beneficiaron de esa multitud, o sea, de esa multiplicación de peces y de panes. Pero en ese evento es cuando el Señor Jesucristo le pide a sus discípulos que crucen el mar, que se suban a la barca, y cuando llegan al otro lado, el Señor Jesucristo también va con ellos al final, cuando camina por el agua. Pero la multitud dice, ¿dónde está el Señor? Entonces van, cruzan también y se encuentran con el Señor Jesucristo. Y cuando llegan, el Señor Jesucristo les dice, y es que ustedes vienen no por las señales que vieron, sino por la comida. O sea, por la comida que les di. Por la multiplicación de los panes y los peces. O sea, por esa comida es que vienen. No vienen por el milagro. Y ahí es donde les dice, trabajen por la comida, no por la comida que perece, les dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por esa comida es que trabajan. Y ahí empieza a relatarles él que Moisés no les había dado el pan del cielo, sino que él mismo, Jesucristo, era el pan que venía del cielo. Y que todo aquel que comiera de ese pan no iba a morir jamás. Ahora, él les estaba explicando eso a esas personas que venían buscando lo material, no lo espiritual. Y dice ahí, nos relata en ese momento de las Escrituras, que mucha gente se fue. Dura es esta palabra, decían. Y muchos se fueron. Y ahí es donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? No, le dice el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo. Solo tú. O sea, tus palabras me han de dar de vida eterna. Pero aquellos que se fueron, aquellos que parecía dura la palabra para ellos, era porque venían por la comida física, no por la comida espiritual. Ahora, nosotros tenemos que entender, y quisiera que veamos en Lucas 8:7, que es siempre entre espinos. Lucas 8:7 nos lo relata de esta forma. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ahora, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros no hagamos tesoros en esta tierra. No hagáis tesoros en esta tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones matan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a 2 señores, dice, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, no podéis servir a Dios y a las riquezas, dice. O sea, el problema de los espinos es que crecen junto a la semilla. O sea, definitivamente Lucas nos explica que crecen juntos, van al mismo tiempo creciendo. Los espinos y la semilla. Y ese es el problema, dice, que no podemos servir a 2 señores, o a Dios o a las riquezas. No se puede. No es que no se deba, es que no se puede. Yo tenía un compañero que tenía 2 trabajos y siempre tenía problemas porque cuando se necesitaba en el trabajo donde estaba, durante la mañana, se necesitaba durante más tiempo, él quería salir más temprano porque entraba más temprano al otro trabajo. Entonces, cuando se iba temprano del primer trabajo, quedaba mal con mis jefes. Y cuando quería quedar bien con mis jefes y terminaba hasta tarde lo que debía hacer, quedaba mal con el otro jefe porque llegaba tarde. Entonces, ¿qué pasó? Terminó renunciando por uno. Y ahora ya no es mi compañero. O sea, tuvo que decidirse entre uno de los 2 porque no se puede servir a 2 señores. No se puede. O sea, no puedes servir o a Dios o las riquezas al mismo tiempo. Tienes que decidir. No te vaya a pasar cuando decidas como le pasó a mi compañero. Él quiso regresar después porque decidió mal. Pero ya no lo recibieron. Ahora,
si nosotros no podemos servir a dos señores, nosotros tenemos que entender que en Dios vamos a encontrar lo que necesitamos. Él nos ha de proveer lo que necesitamos. Él nos lo promete. Que no nos afanemos. Y cuando nos toque decidir por las cosas de nuestro Dios, que nuestro corazón no se entristezca por lo que dejamos. Mira, si hay algunos que no trabajan 8 días porque solo hay 7 en el calendario. Ellos quisieran trabajar de día y de noche, pero se descuidan del fruto que deben de dar. Se descuidan de las cosas de nuestro Dios y no dan fruto. Porque están allí, según la interpretación de Marcos, los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, cuando quieres más de lo que realmente puedes tener, ese es el problema, porque te descuidas de las cosas de nuestro Dios. Ahora, si Dios te da de su provisión y de su benevolencia y tienes más que otros, pues gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Pero si con el horario que debes trabajar, con los días que debes trabajar, cuidas el tiempo de nuestro Dios, cuidas el tiempo de venir y recibir la palabra que Él envía a tu corazón, entonces vas a entender que Dios va a proveerte lo que realmente necesitas. Quizás no sea abundante, si lo es, gloria a Dios por ello, pero si te da poco, pues si teniendo sustento y abrigo, está contento, dice el apóstol. Así, pero no descuides el momento con nuestro Dios. No lo hagas. No lo descuides por ir y buscar riquezas. No lo hagas. Porque de acuerdo a esta parábola, si lo haces juntamente con buscar las cosas de Dios y buscar las cosas del mundo al mismo tiempo, no lo vas a lograr. No vas a poder dar fruto y necesitas el fruto en tu vida. Mira la semilla que cayó en buena tierra. En Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, nuestra lucha, decía hace un rato, no es contra sangre ni carne. Es una lucha donde Satanás con sus demonios va a querer quitarte la palabra puesta en tu corazón de 3 maneras posibles, por lo menos en lo que vemos en esta parábola. Te la va a quitar con un corazón duro, un corazón endurecido, va a poner piedras en tu corazón con el propósito de que no tengas una raíz fuerte donde puedas alimentarte y soportar las inclemencias del día, el sol del mediodía, para que no puedas soportar los problemas. Y te va a presentar también esos espinos, esos afanes, con el propósito de que te distraigas y no des fruto. Ahora, tienes que dar fruto, porque en Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, esta es la interpretación de Lucas, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos explicaba, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esa es la palabra clave que quiero remarcar en este día, la perseverancia. No es solo que dé fruto, es que lo des con perseverancia, que lo des hasta el final. Por eso ponía al principio el fruto del final del camino. O sea, tú tienes que llegar al final de tu vida con esos frutos. Decía hay un adagio, un dicho que dice, tanto nadar para ahogarse en la orilla, o sea, 20, 30, 40 años en el evangelio y al final decides salirte. No, aguanta, tienes que llegar hasta el final con la palabra de nuestro Dios en el corazón, dando frutos dignos de arrepentimiento. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro nos dieron como primicia, o sea, como el primer evangelio es arrepentirse. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista.
Dar frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo también, después de ser bautizado, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el apóstol Pedro hizo lo mismo con aquella multitud en su primer mensaje evangelístico. Después de explicarles lo que había pasado, Él les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de los pecados. O sea que tenemos que arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y recibir la palabra para dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo así? La palabra ha de venir a nuestro corazón y tenemos que hacer la palabra. El que viene a mí, dice el Señor, oye mi palabra y la hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, no es solo oír, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que hacerlo, ese es el fruto. Escuchar la palabra y hacerla. Tenemos que hacer, tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos si un esposo está arrepentido del adulterio que cometió? Bueno, que ya no lo vuelve a hacer. Ya se arrepintió. Y si ve por allí a la vecina nueva y va y lo hace de nuevo, es que no estaba arrepentido. Arrepentido es que cuando se le presenta la oportunidad de hacerlo, decide firmemente no hacerlo más. Porque está arrepentido. Mostró frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros le obedezcamos. Que no vengamos aquí, cantemos gloria a Dios, aleluya, y cuando salgamos allá afuera no hacemos lo que el Señor nos ha pedido. Hagamos lo que nuestro Dios nos pide hacer. Y con esto voy a terminar. Algo que yo escuché y creo que aplica para lo de ahora. Para que nosotros hagamos lo que nuestro Dios nos pide y pone en nuestro corazón. Dice que alguien vino de un estado lejano a visitar a su amigo, porque tenía unas clases ahí cerca de donde su amigo vivía. Y le dio la bienvenida a su amigo y le dijo: bueno, ven a mi casa, siéntete como en tu casa, le dijo, mientras yo voy a trabajar. Y se quedó allí su amigo. Y mientras él se fue a trabajar. Y cuando regresó del trabajo, encuentra a su amigo acostado en su cama, leyendo las cartas de amor que el amigo le había escrito a su esposa cuando eran novios. Y le dice: bueno, oye, qué bien que tratabas a tu esposa, mira lo que le escribías, le dice. Qué bonito, deberías hacer lo mismo a estas alturas de tu matrimonio. Y mira, también estuve viendo las declaraciones de impuestos que tenías. Oye, deberías ser más honesto. Y se queda el amigo: oye, pero ¿por qué haces eso? Yo mismo le diría: ¿y este sí, qué está haciendo ahí? Bueno, ¿y no dijiste que me sintiera como en mi casa, pues? Sí, le decía, pero esas cosas las decido yo. Y eso hacemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros y no es que venga a la casa de nosotros, es que es su casa. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido comprados por precio. Ya no sois vuestros, sino del Señor. O sea, esta es su casa y Él hace lo que le da la gana. Pero nosotros le decimos: no, ¿y qué estás haciendo ahí? Eso lo decido yo. No, pero si tienes que tratar mejor a tu esposa. Es que no sabes lo que me ha hecho. Debe ser más honesto. El Espíritu Santo nos da su palabra y la pone en el corazón de nosotros. Que nosotros la obedezcamos y hagamos que dé fruto depende de nosotros, de ti y de mí. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias te doy por haberme permitido exponer tu palabra, Señor. Y gracias te doy por haber dejado allí la interpretación de ella, Señor.
Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por decirnos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por decirnos que aunque el camino es difícil, que habrá gente que nos ha de dañar, que nos ha de herir el corazón, es mejor tener un corazón de carne y no un corazón duro, Señor, un corazón de piedra. Gracias por explicarnos que realmente necesitamos dar fruto y fruto con perseverancia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por cada uno de los que estuvo aquí hoy, Señor, y escuchó tu palabra. Permite, Señor, que esa palabra puedan atesorarla en sus corazones y que lleve fruto, Señor. Que muestren frutos dignos de arrepentimiento. Permítenos, Señor, acercarnos más a ti, tener una relación más cercana contigo, que podamos entender que la oración, el hablar contigo es muy importante para nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y lo sigues siendo. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nosotros. Gracias porque eres Dios y gracias porque eres bueno. En nombre de Jesucristo. Amén.